Negociación, conflicto y cooperación. La negociación como proceso de toma de decisiones tiene sentido por la existencia de situaciones de conflicto, pero también de posibilidades de cooperación. El conflicto es consustancial a la convivencia humana. Es inevitable que en toda interacción humana se produzcan situaciones de conflicto, pero también suelen existir espacios de cooperación posibles. Y es esa coexistencia de elementos de conflicto y elementos de cooperación lo que permite que la negociación como proceso tenga cabida. Se dice que la negociación es un proceso de toma de decisiones sujeto al control social. ¿Esto qué significa? Que a diferencia de los procesos de toma de decisión individuales, en donde la persona que toma las decisiones tiene bajo su único control el resultado de este proceso, en la negociación interactúan un conjunto de personas. Hay una situación social o de interacción social. Por eso es que se dice que la negociación es un proceso de toma de decisiones sujeto al control social. Thomas Schelling, que es uno de los autores clásicos en la teoría de la negociación, se refiere a la negociación indicando que cuando ésta tiene lugar, cada una de las partes que intervienen en la negociación interpreta la conducta del otro, sabiendo que su propia conducta está siendo interpretada. Esta definición es muy interesante porque nos permite observar que cuando estamos negociando, cada uno de nosotros observa atentamente lo que hace el otro en la negociación. Y lo observa tanto desde el punto de vista de su discurso verbal como de su comportamiento o lenguaje corporal. ¿Qué entendemos por conflicto? El conflicto puede ser definido como un proceso en el cual dos o más personas procuran lograr objetivos que resultan antagónicos o mutuamente excluyentes entre sí. Decimos que dos objetivos son antagónicos cuando apuntan a direcciones diferentes. Se trata de cosas distintas que no se pueden conciliar. Cuando hablamos de que es mutuamente excluyentes, esto significa que no pueden darse al mismo tiempo. En otras palabras, la incompatibilidad propia del conflicto es producto de que dos o más personas desean o bien una misma cosa y por lo tanto todas no pueden tenerla al mismo tiempo, o bien del hecho de que se plantean alcanzar metas que se contradicen las unas a las otras. Hemos indicado que la negociación, en tanto proceso de toma de decisiones sujeto al control social, tiene sentido justamente porque se dan situaciones de conflicto. Pero se trata de situaciones de conflicto en donde las partes también tienen elementos en común, es decir, hay espacios de cooperación posible. Veamos entonces cuáles son los tipos de negociación. En atención a algunas de las clasificaciones que se han elaborado en esta materia. Una de las clasificaciones más tradicionales acerca de los tipos de negociación nos habla de la negociación distributiva y la negociación integrativa. La negociación distributiva es aquella que es llamada también negociación ganar-perder, porque lo que una parte gana, lo gana a costa de lo que otro pierde. Este tipo de negociación se centra en los aspectos distributivos que normalmente están presentes en toda negociación, es decir, cómo se distribuyen valores, ganancias, precios, elementos, etc. La negociación integrativa recibe también el nombre de negociación ganar-ganar. La visión integrativa de la negociación parte de que es posible expandir las ganancias posibles en una situación de negociación y así todas las partes que están negociando pueden ganar algo. Por eso se le llama ganar-ganar. Este enfoque prioriza el establecimiento de los intereses de las partes y la búsqueda de opciones que permitan expandir el tamaño de las ganancias antes de proceder a la repartición de estas. En definitiva, la negociación integrativa apuesta por que todas las partes ganen. De allí la importancia de buscar opciones creativas que permitan expandir las ganancias a distribuir. En realidad, toda negociación suele tener elementos distributivos e integrativos. Es difícil encontrar una negociación que sea puramente distributiva o puramente integrativa. Veamos ahora cuáles son los elementos que están presentes en toda negociación.
Para que pueda haber negociación, ante todo debe estar presente un problema, una situación que se desea resolver, un conflicto que es preciso atender. Algunas preguntas que nos podemos plantear para dilucidar cuál es el problema son las siguientes. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se manifiesta el conflicto? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuál información nos permite corroborar la existencia de un conflicto? ¿Cuál es la fuente de esa información? ¿Qué es lo que está bien en la situación actual y qué es lo que no está bien? Otro elemento de toda negociación son los antagonistas o las partes de la negociación. Las preguntas que nos pueden ayudar para establecer quiénes son las partes son las siguientes. ¿Quiénes están involucrados explícitamente en la situación que queremos atender? ¿Cuáles otras personas se pueden ver afectadas por el problema? Y por tanto, resultaría pertinente que participaran en una negociación. ¿De qué información disponemos respecto a las partes del conflicto? Un elemento muy importante de toda negociación son las percepciones de los antagonistas, de aquellos que están involucrados en el conflicto o problema. Para establecer cuáles son las percepciones, nos podemos plantear preguntas como las siguientes. ¿Cómo ve cada uno de los antagonistas la situación o conflicto? ¿Cómo la veo yo? ¿En qué información se basa la visión que cada uno tiene respecto al problema? ¿Qué información pudiera contradecir lo que cada uno de nosotros percibe respecto a la situación o conflicto que estamos atendiendo? Un cuarto elemento de toda negociación son los intereses de los antagonistas, lo que estos desean alcanzar. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a dilucidar cuáles son los intereses son las siguientes. ¿Cuáles son las necesidades de fondo que subyacen a cada uno de los participantes? ¿Qué es lo realmente importante para cada uno de ellos? En la negociación también suelen verse involucradas las emociones de los disputantes o los antagonistas, así como la relación que existe entre ellos. Nos podemos preguntar respecto a estos aspectos cosas tales como las siguientes. ¿Cómo se siente cada uno de los antagonistas? ¿Cómo es y cómo ha sido tradicionalmente la relación entre las partes de la negociación? ¿Cómo es su comunicación? ¿Cuáles son las expectativas que ellos tienen los unos respecto de los otros? Finalmente, en toda negociación están involucradas alternativas y opciones que pueden plantearse. Es importante que desde este momento establezcamos una distinción conceptual entre alternativa y opción. Las alternativas son aquellas cosas que como partes de una negociación podemos hacer por nuestra cuenta para tratar de lograr nuestros intereses. Esto en caso de que la negociación no sea exitosa. Mientras que las opciones son aquellos posibles acuerdos a los que pudiéramos llegar dentro de la mesa de negociación. Algunas preguntas de orientación para establecer alternativas y opciones son las siguientes. ¿Qué puede hacer cada una de las partes por su propia cuenta para lograr la satisfacción de sus necesidades? ¿Sobre la base de cuáles parámetros podría establecerse una solución aceptable para todas las partes? ¿Qué opciones de solución se podrían plantear en una eventual negociación? Desde un punto de vista analítico, pudiéramos decir que el proceso de negociación se divide en un conjunto de etapas o fases. En la realidad, o en las negociaciones concretas, no siempre se dan todas estas etapas, o no se dan una sucesivamente de la otra, sino que a veces elementos de distintas etapas se pueden solapar entre sí. Desde el punto de vista teórico, pudiéramos decir que toda negociación se compone de 5 etapas: la preparación, la prenegociación, la formulación de opciones de acuerdo, la definición de los términos de un acuerdo y finalmente se encontraría la etapa de cierre o conclusión de la negociación. Veamos paso a paso cada una de estas etapas. La etapa de preparación. La preparación es una fase crucial de toda negociación y casi que pudiéramos decir que el éxito de una negociación depende en buena medida de cómo nos preparemos para ella. Es posible prepararnos para una negociación, así sea que contemos con poco tiempo antes de entrar propiamente a la negociación. Lo que vamos a hacer durante la etapa de preparación
es trazarnos como una suerte de radiografía inicial del proceso en el cual vamos a participar. En esa radiografía es imprescindible que clarifiquemos cuáles son nuestros valores, nuestros intereses, las necesidades de fondo que nos motivan a negociar, qué percepciones tenemos sobre el problema, sobre aquellas partes con las cuales vamos a negociar, cuáles son nuestras posibilidades de compromiso, qué alternativas pudiéramos poner en marcha en caso de que la negociación no resulte en un acuerdo que pudiéramos considerar aceptable. Este conjunto de elementos también debemos analizarlos respecto a las otras partes, es decir, hemos de plantearnos cuáles son los intereses, las necesidades, las percepciones, las posibilidades de compromiso o lo que pudiera resultar como un acuerdo aceptable para los otros, para aquellos con los cuales vamos a negociar. La etapa de preparación nos permite tener una imagen inicial de nosotros mismos y del otro. Y en esta etapa también podemos estimar algunos criterios que pudieran servir de base para elaborar un acuerdo aceptable y mutuamente satisfactorio. En el libro Sí de acuerdo en la práctica, escrito por Roger Fisher y Danny Ertel, los autores nos plantean este esquema que nos puede resultar útil a la hora de prepararnos para una negociación. El esquema nos lleva a preguntarnos sobre nuestros intereses, las opciones posibles de acuerdo, la legitimidad, es decir, los criterios o precedentes que pueden servir de base para elaborar un acuerdo, los intereses del otro, las alternativas, es decir, lo que pudiéramos hacer cada uno por su propia cuenta en caso de que la negociación no resulte exitosa, no conduzca a un acuerdo, y finalmente los compromisos que cada una de las partes podría aceptar. Posteriormente vamos a tratar con más detalle cada una de estas etapas y en concreto la etapa de preparación de la negociación. Así que ahondaremos en todos los elementos involucrados dentro de este esquema que nos aportan Fisher y Ertel. Consideremos ahora la etapa de prenegociación. Pudiéramos decir que una prenegociación es una suerte de proceso preparatorio de una negociación, en el cual las partes de esa negociación tratan de establecer algunos elementos de partida para que el proceso de negociación sea aún más fluido. No siempre se da una etapa de prenegociación, pero en caso de que ésta pueda tener lugar, suele resultar muy útil. En la prenegociación se establecen diálogos informales sobre la situación o el problema. También se pueden acordar algunas reglas de juego o procedimientos a seguir durante una negociación formal, e incluso las partes pudieran bosquejar algunos criterios considerados legítimos en función de los cuales construir un acuerdo mutuamente satisfactorio. La prenegociación también da cabida a la exploración inicial de la situación o problema, por lo cual permite ir esclareciendo las percepciones de las partes sobre dicha situación o problema e incluso respecto los unos de los otros. De una prenegociación puede surgir la decisión de llevar a cabo una negociación formal. A manera de orientación, es importante decirte que si no se efectúa una etapa de prenegociación, has de tomar en cuenta que en la fase de negociación propiamente dicha, tendrás que explorar las percepciones de las partes con las cuales estás negociando, plantear la conveniencia de establecer un procedimiento de negociación y procurar que se planteen criterios objetivos con base en los cuales estructurar los acuerdos a alcanzar. Consideremos a continuación la etapa de formulación de opciones y búsqueda de un acuerdo. La etapa de formulación de opciones de acuerdo es aquella fase en donde las partes propiamente dan atención a la situación o problema. El objetivo de esta fase es lograr un acuerdo, aunque no necesariamente toda negociación termina con el logro de tal acuerdo. En general, se ha visto que la negociación basada en principios, es decir, en la atención de los intereses de cada una de las partes, suele ser mucho más exitosa que una negociación basada en posiciones. ¿Qué es una posición? Una posición es una manera particular de ver la solución a un problema o situación. Cuando una de las partes en una negociación asume una posición, lo que hace es apegarse a esa solución que percibe como única para ese problema.
mientras que por el contrario, los principios hacen referencia a la atención de las necesidades e intereses de fondo que tienen cada una de las partes. La negociación basada en principios se basa en 4 grandes postulados que se encuentran en el libro Sí de Acuerdo, escrito por Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton. Ellos allí nos hablan de los siguientes 4 elementos o bases de la negociación basada en principios. El primero es separar a las personas del problema o situación que estamos tratando de resolver. El segundo es concentrarnos en los intereses, las necesidades de fondo de las partes y no en las posiciones. El tercero es procurar diseñar opciones de acuerdo que conduzcan al mutuo beneficio. Y el cuarto elemento o cuarto postulado es que el acuerdo ha de basarse en criterios objetivos, es decir, criterios que resulten legítimos para las partes. En cuanto a separar las personas del problema, es importante que recuerdes que aquellos con quienes estás negociando son personas, seres humanos igual que tú. Uno de los consejos que nos da la negociación basada en principios es que seamos duros con los problemas, pero no con las personas. Por otra parte, es fundamental que no identifiques a cada una de las partes o a las personas con las que negocias con el problema o situación. El problema es el problema, las personas no son el problema. Aplica técnicas de comunicación efectiva para tratar de entenderte mejor con quienes estás negociando. En este curso vamos a ver algunas técnicas en particular como la escucha empática, la asertividad, la creación de sintonía o rapport. Para entender mejor el problema y cómo las partes se enfrentan a ese problema, es importante que discutas las percepciones de todos aquellos que están involucrados. También has de expresar tus emociones y permitir que el otro exprese las suyas. A lo largo del curso, asimismo, vamos a abordar algunas indicaciones útiles para tratar el aspecto de las emociones. Finalmente, es importante que no hagas juicios prematuros sobre las intenciones del otro. En relación con el segundo postulado que nos habla de concentrarnos en los intereses y no en las posiciones, es muy importante que recuerdes que detrás de las posiciones de los otros siempre hay intereses. En otras palabras, necesidades, temores o expectativas de fondo que los llevan a proponer lo que están proponiendo. Para explorar esos intereses puedes hacer la siguiente pregunta: ¿para qué propones esto? Si vas a mantener una relación con el otro o con los otros que negocias a mediano o largo plazo, ten en cuenta que las necesidades que queden insatisfechas tarde o temprano pueden acabar afectando la relación. Consideremos a continuación la etapa de formulación de opciones y búsqueda de un acuerdo. El cuarto postulado de la negociación basada en principios nos indica que hemos de basar los acuerdos en criterios legítimos. ¿Qué es un criterio? Los criterios son los parámetros que sirven de referencia para establecer los contenidos específicos de un acuerdo. Un criterio es legítimo en la medida en que es objetivo. Esto significa que se trata de un criterio que es aceptado por todas las partes y que no está bajo el control particular de ninguna de ellas en concreto. Cuando se emplean criterios objetivos, es más probable que las partes perciban que el acuerdo que se ha alcanzado es justo. Consideremos ahora la etapa de definición o aceptación de un acuerdo. Una vez que las partes de una negociación han alcanzado un acuerdo, este debe ser bosquejado.
Si la negociación que se ha realizado es sencilla, muchas veces ese bosquejo se hace de manera verbal y sin mayores formalidades. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones es preferible dejar por escrito todo aquello que se ha acordado. Así, si se suscita alguna duda en el futuro respecto al contenido del acuerdo, simplemente las partes se remiten al texto escrito de ese acuerdo. Sin embargo, no debes perder de vista que las negociaciones no siempre concluyen en un acuerdo. Ello no necesariamente significa que la negociación haya fracasado. En ocasiones, una negociación que quede sin acuerdo sirve de base o de antecedente a negociaciones posteriores en las cuales sí es posible alcanzar acuerdos. Otra posibilidad es que una negociación culmine con un acuerdo parcial y que algunos de los asuntos queden sin atender o sean atendidos en el futuro por parte de las partes. Desde el punto de vista teórico, pudiéramos decir que toda negociación se compone. En las negociaciones de carácter informal, el cierre se da de una manera natural y puede consistir tan solo en una recapitulación de todo lo que ha sido acordado o en el uso de algún tipo de gesto como un apretón de manos. En las situaciones formales puede que las partes deseen llevar a cabo ceremonias a través de las cuales expresar el cierre de una negociación que ha sido considerada exitosa. Tal es el caso de las negociaciones de acuerdos internacionales o de muchas negociaciones en el mundo político. Las ceremonias de cierre pueden ser muy útiles cuando el acuerdo tiene un fuerte interés público o también como un hecho simbólico a nivel organizacional.